Hoy vamos a hablar del retablo de Isenheim y su poder curativo. Corría el año 1512 en Francia, más precisamente en la región de Alsacia, en la ciudad de Colmar, y habían muerto 3.500 personas a causa de lo que se llamaba la peste ardiente. Esta enfermedad producía un ardor terrible en los cuerpos de las personas a los que le salían bubas, como en la peste bubónica, unos forúnculos, y padecían de grandes dolores y morían con terribles alucinaciones. Y entonces decidieron las autoridades eclesiásticas pedir a un gran artista de la época, a Matías Grunewald, que hiciera una pintura para poner en la abadía de los Antoninos, es decir, donde estaban los monjes hospitalarios, los que curaban a las personas en la abadía de San Antonio. Y Grunewald tardaría 4 años en pintar un retablo, que es un tríptico, es decir, que es una pintura superpuesta en donde se abrían y se cerraban las hojas de la obra, dejando ver diferentes imágenes. La imagen principal era la de la crucifixión y el momento exacto de la muerte de Cristo, en un Cristo que sea quizás el que mayor expresa en la pintura de la humanidad el dolor de su propia muerte, en un estado de flagelación increíble a los ojos del espectador. Y aparecerá por supuesto San Antonio, aparecerá San Esteban, que siempre en la Edad Media y el Renacimiento aparecerán como una dupla infaltable, es decir, el que curaba y el primer mártir cristiano. Luego también habría en la pintura un espacio para la Anunciación, otra para la elevación de Cristo, otra para la lucha de San Antonio con los demonios, otra para el concierto angelical. Pero lo interesante es que esta obra producía en los enfermos de la peste ardiente una gran calma, no solo en el alma, sino en el cuerpo. Muchos iban a morir a la abadía mirando aquella obra, pero también empezaron a curarse. En la pintura hay en uno de sus pliegos una hierba que es el chantén, que es desinflamante, y también aparecen las uvas en referencia al vino. Parece que el chantén, el vino, aplacaba el dolor de los enfermos, pero a su vez la contemplación en ese estado de suplicio de la obra los sanaba. Lo interesante es que tiempo después se supo que esa peste se producía a través del cornezuelo, que es el hongo del centeno, del pan de centeno, que al estar en mal estado y ser consumido producía la enfermedad y las alucinaciones, la necrotización del hígado. El cornezuelo es el mismo hongo que se utiliza para el ácido lisérgico, es decir, para el LSD, y lo que sufrían las personas que morían, esas alucinaciones que sufrían eran muy parecidas a las que sufre alguien que consume LSD. Es decir, lo que producía el hongo era la muerte momentánea del hígado y eso producía una gran intoxicación en todo el cuerpo. Lo extraordinario de esta historia es que la obra de Matías Grunewald, que mide más de 2 metros de altura y más de 3 de ancho, en 3 pliegos, fue la mejor medicina que en la época encontraron para sanar a los habitantes. Todavía hoy esa obra se conserva y se puede ver en el Museo Unterlinden en Colmar, y es una de las obras más visitadas de Europa, ya que quien la contempla encuentra una paz en su alma. Y ya que estábamos hablando de San Antonio, me despido con una frase de este santo, aquel que inspiró a los primeros hospitalarios, a aquellos que acogían a los desvalidos, a los pobres y a los enfermos. Y esta frase dice así: la puerta del cielo es baja, y quien quiere entrar debe necesariamente inclinarse. Nos lo enseñó el propio Jesús, quien al morir inclinó la cabeza.